conseguir a esos nombres de personas y hacer a futuro un congreso de asociaciones civiles que tengan nuestros principios y tengan afinidad. Licenciado Alcalá es la persona que viene acompañando al señor. Tenemos ya con nosotros al licenciado Alcalá, yo lo vi hace un momento, está llamando por teléfono, ¿está bien? Una relación más moderna, más actual, de acuerdo con las normas que si bien existían, nadie las utilizaba. Y ahora, en la actualidad, hay más normas internacionales que están todavía arriba de la Constitución, que nos brindan derechos que tenemos que asumir. Si no, Adrián Alcalá Méndez. Bienvenido, licenciado. Gracias. Como estaba comentando... Muchas gracias. Una disculpa antes que nada por la demora. Ahorita les voy a explicar. Nosotros sesionamos semanalmente, o por lo menos una vez a la semana. En esta sesión nosotros resolvemos recursos de revisión, denuncias públicas que la sociedad nos presenta ante nosotros y dirimimos alguna situación en conflicto, ¿sí? Entonces ahorita vengo de una sesión que la verdad estuvo muy extensa, nos limitamos más del tiempo porque el debate estuvo muy intenso y pues les ofrezco una disculpa. Bien, ¿qué es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública? No, gracias, mejor aquí de pie para estarla dirigiendo la presentación. Aquí en esta conversación, de manera muy generalizada, vamos a ver qué es el acceso a la información pública, qué es ese derecho que tengo yo como sociedad, como persona, ¿sí?, para conocer lo que se hace en las oficinas de gobierno de los distintos sujetos obligados, que así le conoce la ley como sujetos obligados. También, ¿qué es la transparencia? ¿Sí? ¿Qué es la rendición de cuentas? Y realmente, al final del día, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Como persona. ¿Qué puedo? Bien. Sin más ni más, perdón. Las dictan estas políticas públicas. En primera instancia las dicta el gobierno, quienes hacen gobierno, ¿sí?, un titular de un ejecutivo estatal, un titular de un ejecutivo federal, los alcaldes, los diputados y en general quienes ejercemos algún cargo público. Pero esas políticas públicas no pueden ir solas, no pueden ir aisladas, deben de ir acompañadas forzosamente de la participación. No son nuestros mandantes, ¿sí? Nosotros somos los mandatarios de ellos, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir, en palabras, claras, que ellos, vamos a decir, son nuestros apoderados, ¿sí? Es decir, actúan en nuestro nombre y en nuestra representación. Nosotros les conferimos un mandato, ¿sí?, y ellos solamente tienen que hacer lo que nosotros o lo que nos beneficia a nosotros. Así que puede actuar en mi perjuicio. Si actúa en mi perjuicio, entonces yo tengo alguna acción civil o una acción penal, ¿sí?, para demandarle o reclamarle al señor lo que hizo en mi perjuicio. Les decía yo que las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo de cualquier nación, entendiendo el desarrollo como el progreso económico, social, cultural, político de toda la sociedad, no solamente en el ámbito económico. Como vemos, es un beneficio social en donde convergen diversos temas. Y luego, ¿eso qué va a tener? En otra parte del círculo, sociedades más equitativas. Si que no esté informada, va a ser una sociedad que no tenga igualdad de circunstancias o de condiciones, ¿sí? Esas sociedades que estén informadas y que estén equitativas también serán capaces de ejercer sus derechos. Si yo vivo en una sociedad, ¿sí?, que no estoy informada, que no sé que tengo algunos derechos, pues difícilmente los voy a poder hacer valer. Si yo no sé que tengo a mi disposición el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues difícilmente voy a ejercer ese derecho que está consagrado en la Constitución. Está consagrado, pero tengo que conocer esos derechos y los requisitos para acceder a ello. ¿Y cómo se cierra el círculo virtuoso? Bueno, una sociedad informada, que conoce lo que está haciendo su gobierno, es una sociedad que tiene mayor equidad entre toda la propia sociedad. Pues sí, efectivamente tiene la factura, ¿sí?, una persona tiene el registro federal y cumple con los requisitos fiscales, ¿sí? Esa parte de la rendición de cuentas, nuestro concepto no debe quedar ahí, debemos ir más allá. La rendición de cuentas es explicar por qué tomamos alguna decisión quienes ejercemos algún cargo público,
¿sí? Eso es la rendición de cuentas. Más allá, les reitero, de exhibir documentos en donde conste, si hay algunos contadores aquí, seguramente van a entender mayormente, cuadrar los números, ¿sí? Tengo un haber, tengo un deber y al final del día los números cuadran, ¿sí? No me excedí, a lo mejor tuve un ahorro, ¿sí? Tengo una economía, ¿sí? Pero no me excedí en el presupuesto que me autorizaron. Eso es una parte de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, en términos generales, les digo, justificar por qué tomé una decisión pública. Por eso tomé la decisión de ejercer el recurso público que ustedes me dieron como gobernante y adquirir ese tipo de muebles. En un engrane, la transparencia, y en otro engrane, la rendición de cuentas. ¿Qué es la transparencia? Yo abrirme a la sociedad, poner una caja de cristal, qué es lo que la gente quiere ver de mi gobierno y qué es lo que yo estoy informando de mi gobierno, ¿sí? Esa es la transparencia gubernamental, ¿sí? Que todo se permita ver y conocer. Ahora, en el otro engrane está la rendición de cuentas. Entonces yo estoy exhibiendo los documentos, ¿sí? Pongo a la luz pública todo lo que se hace, pero aparte le justifico a mi sociedad por qué estoy tomando esas decisiones. Y entonces un tercer engrane, que es lo fundamental, que constituyen un binomio esencial, ¿sí? Para las políticas públicas y los regímenes democráticos. Es decir, si tengo transparencia y tengo rendición de cuentas, forzosamente mi régimen democrático o mi sociedad, ¿sí? Será una sociedad que trabajará bajo la tutela de un gobierno que es democrático. Hoy en día no podemos entender un gobierno que se jacte de ser democrático, que no permita el ejercicio de la rendición de cuentas o que no explique, o que no transparente su gestión pública. Un gobierno que no transparente o que no explique qué es lo que hace, bueno, es un gobierno, no vivimos bajo un régimen democrático, ¿sí? ¿Qué hace falta? Ya tenemos transparencia, ¿sí? Ya explico, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Pudiéramos decir, hasta ahí está perfecta la sociedad. Pues a lo mejor nos van a decir, sí, el gobierno me informa lo que el gobierno quiere saber, ¿sí? A lo mejor que ese tema ya se acabó, ya ese tema ya se agotó. Imagínense en los años 70, veo mucho joven aquí, pero ustedes pregunten a sus padres, a sus abuelos. Y antes nosotros solamente conocíamos lo que los gobernantes en turno nos querían informar, el contrato, o quiero conocer la factura, o quiero conocer la licitación. Impensable. Antes era lo que el gobernante salía en turno y le daba a la prensa y le decía, esto está sucediendo por esto y aquello. Entonces nosotros lo leíamos en los periódicos y decíamos, ok, perfecto, está informando, ¿sí? Pero yo creo que esa parte, si ustedes se trasladan a aquellos tiempos, hoy en día no la pudieran concebir que fuera así. Hoy en día, ¿sí? Tenemos, ¿sí? El tercer elemento para fortalecer una democracia. Ese tercer elemento o ese tercer derecho es el derecho de acceso a la información pública. Hoy en día, jóvenes, gracias. Hoy en día ustedes cuentan con un derecho que a lo mejor, ¿sí? Muchos de nosotros no tuvimos en nuestros tiempos, y entonces nuestro progreso fue muy limitado. Esta tutela y este derecho es tan amplio como en amplia su imaginación. Entonces, este trinomio de la rendición de cuentas, la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública forman la triada democrática, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí existe alguna pregunta, los estoy... sobre cómo el proceso de la concesión del estacionamiento y del proyecto del Parque Benito Juárez. Bueno, pues hice todas las peticiones, todo me lo han negado. 2 años y 3 meses tuvieron que transcurrir y tuve que recurrir a otra instancia aquí, al vecino de al lado. Dicen que las paredes oyen, ojalá me escuchen. La Procuraduría aquí al otro lado, de Derechos Humanos. Y hasta la fecha me han dado la respuesta y con ellos ya se había agotado todo se había cerrado el caso porque ellos no tenían nada que hacer. En el caso de la 8 sucedió lo mismo. Esa ley me ha permitido hacer las investigaciones para poder hacer las peticiones. No me han dado respuesta. Tengo una serie de anomalías, de fallas y demás. En rendición de cuentas le he solicitado porque en el proceso de la desincorporación de la 8, el Cabildo autorizó la desincorporación para la venta del predio tal como estaba, pero se demolió.
se tumbó, y esto por petición del oficial mayor. A él directamente le estoy haciendo reclamo que me proporcione la contratación de los servicios y del presupuesto para la demolición. Me contesta que textualmente dice así, que conocimiento, dice, con respecto, dice, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 al 23 del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración y Finanzas, no se contempla en ellos la facultad de pedir copias certificadas por parte del suscrito, por lo que en estricto cumplimiento a lo que señala el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorga la ley. Este es el pretexto para evadir y otorgarme la justificación, rendir cuentas de en qué se gastó ese dinero, cuánto se gastó. Hasta la fecha, pues entonces yo quiero aprovechar que me digan el cómo, ¿vale? Porque tal parece que cualquier ciudadano no puede hacerlo, ejercer sus derechos si no tiene que transcurrir a transparencia, porque parece ser que por iniciativa propia no lo puede hacer porque se encuentra con este tipo de entradas. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Ok. Primera exposición, de la primera parte de mi exposición era esa situación, la participación ciudadana. Tenemos políticas, tenemos un derecho tutelado, tenemos la obligación de transparentar y tenemos la obligación de rendir cuentas o explicar lo que hacemos en las políticas públicas. Bien, ahora, para este concierto necesitamos de la participación ciudadana. Un derecho que no ejerce, pues es un derecho que está ahí en el cajón, a lo mejor guardado, pero no está ejercido. Por eso es necesario, para que este derecho cobre vigencia, la participación de la ciudadanía. Y les voy a poner un ejemplo. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California fue gracias a la participación activa de más de 1.500 ciudadanos que firmamos una iniciativa en el 2009 y la presentamos ante el Congreso del Estado. ¿Sí? Estábamos rezagados en cuanto a nivel federal. El artículo 6 constitucional se reformó en julio del 2007 e impuso a todas las legislaturas contar con una ley adecuada al marco normativo, y nos impuso la obligación que a más tardar en julio del 2008, ¿sí?, se legislara en todos y cada uno de los estados. Aquí no fue hasta el 2009 cuando, a raíz de una iniciativa ciudadana, se presenta, y posteriormente vienen otras iniciativas de algunos diputados, especialmente de aquí de la ciudad de Tijuana, bueno, a raíz de cual surge la Ley de Transparencia. Entonces voy a la participación ciudadana. Ahora, concretamente a su pregunta, yo creo, y para allá me voy a adelantar en la exposición, antes, cuando yo decían en los años 70, los años 80, pues conocíamos realmente lo que el gobernante quería informarnos, ¿sí? No teníamos ese derecho tutelado, y para lo cual recurríamos al artículo 8 constitucional y hacíamos un derecho de petición, ¿sí? Un derecho de petición de manera escrita, pacífica, ¿sí?, dirigido al servidor público que correspondiera, ¿sí? Ahora, el servidor público tenía, en términos del artículo 8 constitucional, tenía un breve término para darnos respuesta. Ese breve término no fue sino hasta que tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia decidió y dijo, bueno, por breve término se entiende esto. Y entonces hacíamos nuestras peticiones, y muchas veces efectivamente se pasaba 1 año, 2 años para que me dieran respuesta a una pregunta que yo hice, ¿sí? Pero es el derecho político, el derecho de petición que se establece, el derecho político y el derecho fundamental humano para acceder a la información pública, ¿sí? Ahora, ¿por qué cualquier persona? Este derecho no es un invento del legislador del 2007, ¿sí?, ni tampoco del constituyente baja californiano del 2010, no. Este tema está reconocido en tratados internacionales y en convenciones internacionales en los que México forma parte, por lo tanto es obligatorio en su aplicación en términos del artículo 1 de la Constitución, porque es un derecho fundamental, ya no son derechos humanos, son derechos fundamentales, es decir, aquellos necesarios para la vida y la existencia de cualquier persona. Así como el derecho a la vida, ¿sí?, o el derecho a la salud es un derecho fundamental que permite mi desarrollo, también lo es el derecho a conocer lo que se hace en la cuestión pública, ¿sí? A través del ejercicio de este derecho, cualquier persona puede acceder a conocer la vida, lo que se está haciendo en las oficinas de gobierno. No tengo que acreditar quién soy, no tengo que acreditar que soy Adrián Alcalá, no tengo que acreditar qué voy a hacer con esa información, a diferencia del derecho político, del derecho de petición. Ahora,
A diferencia del breve término que se contempla en el artículo 8º constitucional para acceder a información, para que me den respuesta, aquí la ley establece 10 días hábiles para que me den respuesta, ¿sí? ¿Cómo tengo que acceder a información pública? En un formato libre, en un formato que previamente está establecido en las unidades de transparencia, no en el escritorio del servidor público, es en una unidad de transparencia que debe estar conformada para tal efecto, y digamos que es la oficialía de partes para tramitar la información pública. Si yo quiero conocer información relativa a este tema, es ¿de quién, perdón, me decía? ¿Cuántos vehículos tiene el Ayuntamiento de Tijuana? Por poner ese ejemplo. ¿Quién los debe tener? Yo no sé. Yo no sé si a lo mejor lo tenga la Secretaría del Ayuntamiento, a lo mejor lo tenga Presidencia, a lo mejor lo tenga Dirección de Seguridad Pública. Yo quiero conocer nada más el parque vehicular. ¿Quién lo tiene? Yo no lo sé. El derecho de petición establecido en el artículo constitucional sí es un requisito que quien yo le pida la información la tenga. Aquí no. Yo voy a ir ante la unidad de transparencia con mi solicitud de acceso y el titular de la unidad de transparencia va a ir a buscar entre las distintas dependencias a ver quién tiene la información para entregármela. Y esa respuesta me la tiene que dar en 10 días hábiles, ¿sí? Quiero acreditar, a ver, ¿me pueden preguntar para qué quiero la información? ¿No? ¿Tengo que identificarme quién soy? ¿No? ¿Tengo que acreditar qué voy a hacer con la información? ¿No? ¿Puedo actuar bajo un seudónimo? Claro que sí puedo actuar bajo un seudónimo. En la reforma al artículo 6º constitucional, ustedes leen, los invito a que lean el artículo 6º constitucional, no me lo crean a mí, es responsabilidad de nosotros documentarnos, ¿sí? Entonces lean el artículo 6º constitucional y van a ver ustedes que la Constitución recoge la tecnología de la información, es decir, realizar trámites de acceso a información por la vía del Internet, ¿sí? Estamos en la era digital. Entonces, para una persona a lo mejor es muy cansado, pierde mucho tiempo en venir, trasladarse, vamos a suponer desde Otay hasta aquí, hasta el municipio, a pedir información pública y luego a regresar. Precisamente por eso se reconoce la vía remota para el tratamiento de solicitudes de acceso a información. Con esto quiero decir que desde la comodidad de mi hogar, desde la comodidad de mi trabajo, o a lo mejor estoy de vacaciones en alguna otra parte del país o del mundo, puedo hacer una petición, sí, por vía electrónica. ¿Tengo que decir mi correo electrónico? Sí, tengo que establecer algún medio para oír y recibir notificaciones. ¿Tengo que decir quién soy? No. Puedo poner un nombre, Juan Pérez, correo electrónico, pastas y galletas, por decir algo, arroba cualquier dominio, ¿no? ¿Sí? Bajo ese seudónimo podemos solicitar información, ¿sí? A nosotros como instituto tenemos varios solicitantes que nos llegan actuando con seudónimos, o sea, Mickey Mouse, la Daisy y demás, y le tenemos que dar la información. ¿Cómo te llamas? Pues Daisy, ¿sí? De Donald. Pues le tenemos que dar, ¿sí? O sea, no podemos controvertir quién es y para qué quiere información. Oye, que quiero saber cuánto se ha gastado en viáticos el consejero presidente. Pues a ver, ¿para qué quiere la información? Yo no sé, ahí está la información. Adelante. En caso de que se dé la información, los canales adecuados como para yo expresar mi descontento o mi inquietud, que es igual con el mismo Instituto de Transparencia o con alguna otra persona. Bueno, ¿no? Bien, al Instituto de Transparencia solamente se le va a pedir información referente a nosotros, ¿sí? Pueden pedir orientación. Oye, ¿a quién le pido esta información? Nosotros te orientamos y decimos a quién se la debes de pedir, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cuál es el presupuesto del Congreso del Estado? Pues yo lo que les voy a decir, porque así lo dice la ley, haz tu solicitud de acceso a información al Congreso del Estado, esta es la dirección electrónica o esta es la dirección para consultar in situ la solicitud de acceso, pero aparte si es una información que públicamente debemos tener en nuestro portal, ahorita vamos a ver más adelante, les decimos dónde está la ventana y se la mandamos. Entonces, bien, ustedes en ese entendido, nosotros debemos de pedir información, eso sí quiero que quede muy claro, al sujeto obligado que corresponda. ¿Quiénes son los sujetos obligados de la ley de transparencia? Es decir, ¿a quién le aplica esta ley y quién está obligado a darme información en términos de la ley de transparencia? Los 3 poderes, los 5 ayuntamientos, organismos constitucionales autónomos como la PDH, como el propio instituto,
La Universidad Autónoma de Baja California también es sujeto obligado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también es sujeto obligado. Sindicatos, partidos políticos también son sujetos obligados. Fideicomisos también son sujetos obligados. Fideicomisos públicos también son sujetos obligados para efectos de la propia ley. Y en general cualquier persona que aún siendo derecho privado, es decir, ustedes, personas físicas que realizan o ejercen su actividad en el ámbito privado, pero si reciben un peso público, ¿sí?, por ese peso son sujetos obligados y deben de rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, hay que saber quién es el sujeto obligado para ir a pedir la información. Entonces, ahora sí, si está clara esa parte, me voy a pasar para dar respuesta a su pregunta. Los sujetos obligados por la parte que reciben recursos públicos. ¿Sí? Entonces, en los programas de gobierno siempre están etiquetados. Entonces, yo le estoy dando 100 pesos al señor para que realice alguna obra. Bueno, a ver, yo quiero saber en qué se gastó el señor o esa asociación civil el peso o los 100 pesos que nosotros le dimos como sociedad, entendiendo los recursos públicos que son de todos. ¿Sí? Pasar a algunas situaciones. La primera es que me entregan la información de manera completa, con calidad y en tiempo. Yo la reviso y digo, es lo que pedí, ¿sí? Pues ya me voy a mi casa, sacar el procedimiento de acceso a información pública. Eso es lo ideal y para allá estamos trabajando todos, sociedad, instituto y gobiernos, ¿sí?, a que se responda en ese tiempo, en esa forma. La otra situación es de que me entreguen me digan, ¿sabes qué? Te niego la información porque tiene información de carácter confidencial, o tiene una información de carácter, o tiene la información que tú estás pidiendo es de carácter reservado. ¿Qué es información confidencial? Voy a hacer un paréntesis. Información confidencial es aquella que contiene información relativa a las personas y que por lo tanto su divulgación, ¿sí?, le puede causar una lesión a la persona. Nosotros solamente somos los responsables de nuestra intimidad, ¿sí?, y de nuestros datos. Si yo entrego información de mi persona a un sujeto obligado, nadie puede disponer de ellos más que yo. Ni siquiera un apoderado mío puede pedir información o acceder a mi información que van en las bases de datos de los sujetos obligados. Hoy en día, les cuento, hay un debate a nivel nacional si la sucesión de un muerto tiene derecho a acceder a los datos personales. ¿Sí? La tendencia es de que no, ni siquiera la sucesión puede acceder, aunque la persona esté fallecida, porque el derecho a la intimidad solamente le correspondía a aquella persona. Pero bueno, es un debate. Ahora, ¿qué es información reservada? Aquella información que la ley de transparencia establece un catálogo de situaciones en las cuales la información será considerada como reservada. En términos generales, aquella que comprometa la seguridad de la nación, del estado, del municipio, ¿sí? Esa es información de carácter reservada. Aquella que otro estado, por ejemplo, vamos a suponer que nuestros vecinos de Baja California Sur vienen y le entregan al gobierno municipal una información y el estado le dice, ¿sabes qué? Esa información es de carácter reservado, por ningún motivo la vayas a revelar, ¿sí?, porque es mía, te la estoy entregando a ti para a lo mejor realizar algún proyecto en conjunto, pero no la puedes reservar, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, nos contestan con negativa de acceso porque es información reservada o es información confidencial. Bien, el otro supuesto, nos entregan una información en un formato incomprensible. Imagínense que ustedes pidieron acceso a información, bueno, esa parte no se las comenté. Me entregan información en un formato ajeno o distinto al que yo solicité mi información, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la solicitud de acceso yo puedo decirle al sujeto obligado, tengo el derecho de decir, quiero la consulta in situ, es decir, quiero ver el documento físicamente yo, permíteme la consulta, ¿sí? Puedo decirle, expídeme copias simples, expídeme copias certificadas al amparo de la ley de transparencia, el derecho al acceso, no el derecho a petición, ¿sí? Entrégamelo en un CD, entrégalo en un USB o mándamelo por correo electrónico. Entonces, vamos a suponer que solicitamos información de carácter electrónico y me mandan un PDF, ¿sí? Ustedes, chavos, entenderán, un PDF que está en una letra Arial o Calibril, la que ustedes quieran, pero en letra 6, pues, no lo puedo ver, ¿no? Ni con la mejor vista la pudiera ver, es un formato incomprensible. O está todo borroso el documento y total, no lo puedo ver. La otra situación es que me entrega una información que no es. Yo pedí el padrón vehicular de todo el Ayuntamiento de Tijuana y me entregan todo el padrón inmobiliario, ¿sí?, del Ayuntamiento de Tijuana. A ver, espérate, digo, qué bueno que tengo ya la información, pero yo no pedí esto, yo pedí otra información pública.
Y la otra situación es la total ausencia siquiera de atención a la solicitud de acceso a información, la opacidad total, es decir, que un servidor público recibe su solicitud de acceso a información y dice, bueno, luego lo contesto y me pongo a dar unos permisos y demás, o algunas otras situaciones dentro de mi ámbito, me voy a reuniones, pasa el día 2, 3, 4, el 9, el 10, y digo, híjole, no contesté, bueno, pues ni modo, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Entonces, en los supuestos que enuncié después del primero, ¿sí?, tienen ustedes el derecho de acudir por vía remota también, o a las oficinas del instituto, a presentar su recurso de revisión. ¿Qué significa esto? Que el instituto va a revisar la solicitud, la respuesta eventual que le dio el sujeto obligado, ¿sí?, para concluir con una resolución. Es en un formato muy sencillo, está en nuestro portal de internet, las unidades de transparencia tienen sus recursos de revisión ahí establecidos, y si no, en su página de transparencia tienen la obligación de tener un vínculo con nosotros como Instituto de Transparencia y nos van a enviar el recurso de revisión. ¿Sí? Las ventajas de acudir al instituto. A ver, ¿para qué me platica aquí el consejero realmente esta situación? ¿Qué beneficios tengo yo? Pues a lo mejor el sujeto obligado va a controlar la respuesta, o luego se va a ir a un amparo, luego va a ir a una apelación, a algún juicio administrativo. No. Al amparo de esta ley de transparencia, los sujetos obligados tienen que cumplir con la entrega de la información. No les está vedado el derecho para recurrir o para impugnar la decisión que nosotros tomemos de manera colegiada. Es decir, son definitivas e inatacables. Esa es la fortaleza de un órgano garante. En los documentos yo ya puedo ejercer otros derechos, ¿sí?, otros derechos civiles o penales, ¿sí?, acusando si es que hay alguna desvío de recursos, pero con documentos, ¿sí?, ya no en base a declaraciones, con documentos. Ese es el caso. ¿Cómo obligarlo a esta persona para que me dé? Pues miren, por eso, bueno, yo quisiera que se llevaran de aquí la diferencia entre el derecho político y el derecho a acceso a la información pública. Es que me entreguen documentos públicos, ¿sí? Dame el documento público en donde conste, ¿sí? También, cuidado, no podemos obligar a los sujetos obligados a que nos entreguen la información en un formato conforme a nuestras necesidades. Dámelo en un archivo Excel en donde venga este tipo de letra y se permite este cruce. No, es tal y como conste. Dame el documento público en donde conste esta información que yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, yo concretamente con su pregunta sería pedir información al amparo de esta ley de transparencia ante la unidad de transparencia, ¿sí?, pedir el documento y me lo tienen que dar. ¿Cómo puedo revisar y conocer, ¿sí?, lo que está en los archivos públicos? ¿Por qué? Porque de repente luego también las autoridades y también los ciudadanos solemos confundir entre un derecho de petición y un derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Entonces, el derecho de acceso a la información pública está contemplado, ¿sí? Hagamos uso de ese derecho más allá de un derecho político, porque aparte en el derecho político nos dan respuesta, en el derecho de acceso a la información pública nos dan documentos. Ustedes van a cualquier biblioteca, lo único que tienen que identificar es el nombre del título, qué es lo que quieren buscar. Aquí es igual, lo mismo. Vamos con el bibliotecario, que es el titular de la unidad de transparencia. A ver, yo quiero conocer este documento público. Voltea y en 10 días regresa, aquí está el libro, aquí está el documento público, ¿sí? Entonces, lo que haría desde el punto de vista personal sería ir a la unidad de transparencia y pedir vía acceso a información pública el documento que quiero conocer y que quiero saber. Creo que es lo que usted lo que ya contestó a través el oficial mayor le contesta a la arquitecta Yolanda Enríquez de la Fuente, que ella le solicité esta información. El acceso a la información pública de la unidad de transparencia, caemos en uno de los supuestos que yo les comentaba ahorita a raíz de la pregunta del joven. Es una información que no corresponde con la que yo solicité. Yo soy como en un órgano colegiado, revisemos la solicitud de acceso, qué fue lo que usted pidió, la respuesta, y eventualmente con recaerá una resolución, ¿sí?, en donde ordenemos, ¿sí?, algo acorde con lo que usted solicitó, ¿sí? O sea, el derecho de acceso a la información pública permite conocer, ¿sí? A lo mejor puede ser el caso que no tenga la información como me lo está pidiendo la persona, entendemos, no ciudadanos, persona. No lo tengo en ese documento, pero bueno, le permito
el documento en donde sí conste la información que me está pidiendo. Porque ahora nosotros también tenemos como unidad de transparencia la obligación de suplir la deficiencia de la solicitud. Es decir, hoy en día no se permiten aquellos argumentos tan técnicos y rigoristas. No, es que este me pidió esto y no me puedo salir de este cuadrado. No, yo tengo la obligación de ir en búsqueda de ese documento porque supone, al ser un derecho fundamental, supone por lógica que yo sé en dónde está la información. La sociedad no sabe dónde está la información, dónde la tengo yo. Aquí la tengo en estas cajas, ¿sí? Pero ustedes no saben dónde yo la tengo. Oye, quiero conocer esto. Ah, bueno, yo tengo que saber en dónde, al ser un servidor público, en dónde está la información para entregárselas. Ahora, me ejemplifico de otra manera para hacerlo más comprensible quizás. Quiero conocer un listado de beneficiarios que a lo mejor da alguna Secretaría de Desarrollo Social. Quiero conocer el listado de beneficiarios. Puede que el sujeto obligado me diga, ¿sabes qué? No tengo ningún listado. Tengo la obligación de procesar la información, entregar un listado, tal como lo quiere. No tengo la obligación, porque recordemos, el acceso a la información pública es acceso a documentos. No lo tengo procesado y no lo voy a procesar. Ah, bueno, entonces, para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, permite que el ciudadano, ¿sí?, visite y revise los expedientes. ¿Sí? Entonces ahí salvaguardas el derecho de acceso a la información pública. Ojo, no los tengo como me lo están pidiendo, pero garantizando el derecho de acceso a la información pública y al amparo del principio de máxima publicidad establecido en la Constitución Federal, permito la consulta en sitio. O si no, te entrego todo el documento y que la persona revise y que extraiga de ese documento la información. Otro ejemplo, quiero saber, otro ayuntamiento que no es el Tijuana, ¿cuánto pagas en arrendamiento al año? Pues procesar toda la información y sumar y restar para entregarse en un formato me quita tiempo. Estoy procesando información, ¿sí? ¿Qué hago yo como titular? Voy por todos los contratos, si son 10, 15, 20, y le digo a la sociedad, a la persona, aquí están los documentos públicos, ¿sí? Y ahí tenemos el documento y salvaguardamos el derecho de acceso a la información pública. No sé si me alcanzo a explicar. O sea, siempre debemos de pugnar por el derecho de máxima publicidad, siempre, siempre. Y si no lo tienen en ese formato, no es válido que los sujetos obligados contestemos, no lo tengo en ese formato, no tengo copias certificadas, ¿sí? Bueno, a lo mejor no tienes copias certificadas, pero sí tienes el documento, ¿verdad? Entonces permíteme revisarlo. Y yo lo quiero conocer, yo lo quiero ver, para tomar a lo mejor mis apuntes, ¿sí? Yo quiero conocer el documento. Eso es la bondad del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, conocer documentos, ¿sí? Y por ningún motivo me pueden alegar esas situaciones. En dado caso de que suceda eso, bueno, entonces el instituto, como órgano garante, ¿sí?, tiene la facultad y obligación, a instancia de parte, revisar la respuesta y aplicar el principio de máxima publicidad. Sí, adelante. Que se niega a proporcionar la información que le sea requerida de acuerdo al órgano de transparencia. Algunas veces las cataloga como graves la propia ley de transparencia, y en algunas otras causas o en algunas otras situaciones esa conducta omisiva, ¿sí?, no los cataloga como graves. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Advertimos una violación a la ley de transparencia, una omisión al cumplimiento de la ley, le damos vista al sujeto, al órgano interno de control, para que el órgano interno de control realice el procedimiento administrativo sancionador en contra del funcionario responsable. Pero de entrada el instituto ya le dijo, aquí se cometió una violación, que es grave, ¿sí?, ya está catalogada. Entonces, investiga quién de los que estamos aquí presentes es quien incurrió en la responsabilidad y aplica la sanción, que es, reitero, grave, de acuerdo con la ley de transparencia. ¿Sí? De que las autoridades pueden hacer solamente lo que las leyes permiten, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que la ley no expresamente les prohíbe, ¿verdad? Y por esa razón, implícitamente está afirmando la autoridad demandada, ¿verdad?, de que no tenía la obligación de responder porque las leyes de transparencia invocadas no estaban modificando los principios constitucionales
del gobierno republicano, que se basa en esos dos principios, ¿no? La libertad individual y la no discrecionalidad administrativa, más que para hacer lo que expresamente la ley les permite hacer. Creo yo que la solución al planteamiento como se hace esa respuesta sería demostrar que la Constitución Política del Estado de Baja California, como la Constitución Federal, al haberse adoptado esas convenciones internacionales que sancionan el derecho a la transparencia, implicaron o entrañaron una modificación a los principios republicanos constitucionales clásicos de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente la ley les permite. Haya recurrido al sistema que se le denomina el constituyente permanente de convocar a todos los congresos de la República Mexicana, de los estados federados, para votar en mayoría, con base en el 135 constitucional, la modificación a la propia Constitución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como personas, no estamos obligados pues a demostrar. A quien le corresponde la carga de la prueba, usted seguramente me dará la razón, es precisamente la autoridad. Entonces, lo que aquí la persona tendría, el compañero tendría el derecho es no tanto a demostrar, en presentar su recurso de revisión ante el órgano garante. A ver, órgano, sin expresar agravios, no va a decir, a ver, pediste información y el sujeto obligado me responde esto, revisa tú, y entonces ya entramos nosotros como órgano garante, como órgano colegiado, jurisdiccionalmente, materialmente jurisdiccional, aunque formalmente administrativo, ¿sí? Y decimos, a ver, aplicando esos principios, pues a lo mejor el sujeto obligado tenía razón, a lo mejor no tenía razón, ¿sí? Entonces, esa parte de la demostración no lo tenemos que, o sea, a donde voy es a que estamos en total sintonía, a donde voy es a que esa demostración que conocemos a través de un juicio especial, un juicio de amparo o un juicio administrativo, no se rige bajo esa, vale la redundancia, no se sigue el procedimiento bajo esa rigidez de que el que afirma está obligado a aprobar y demás. No, basta con que yo exprese la causa de pedir, como se conoce, y entonces ya el Instituto de Transparencia revisa y tiene que analizar todas las leyes que sean aplicables al caso para resolver. Entonces, conclusión es que usted ejercite su derecho a acceso a la información pública, perdón, que usted ejercite su derecho a recurrir, que defienda ese derecho, porque el Instituto de Transparencia y los órganos de acceso a la información pública estamos precisamente creados para garantizar el derecho a saber o el derecho a conocer, al acceso a la información pública. Y ya la parte de la demostración nos la dejan a nosotros. A lo mejor si no estuviera la ley de transparencia, seguramente usted me dará también la razón, hubiera acudido yo al juicio de amparo, ¿sí? O a un tribunal contencioso administrativo y demostrar eso que usted acaba de decir, con pruebas y demás, con documentos, fundamentos. Hoy en día no. Hoy en día, bueno, ejercité mi derecho, voy al órgano garante y que el órgano garante resuelva, ¿sí? Ya me notifica por correo electrónico, si quiere. Lo que significaría es que aunque no se hubiese modificado la Constitución, si usted dice que conteste, tiene que contestar. Palabras más, palabras menos, eso es. Desgraciadamente, cuando se pertenece a algún partido, pues tiene amoríos con él y pertenece a una institución como la de ustedes, ¿qué nos puede garantizar a nosotros los ciudadanos que realmente ustedes van a hacer esa búsqueda y que nos van a dar esa información? Porque yo voy a hablar por nosotros, por los que hoy conformamos el órgano garante. Es el primer órgano garante, iniciamos funciones el 1 de junio del 2011 por mandato de la 20ª legislatura. Duraremos en el cargo 4 años. Por los futuros, esperemos que las exigencias de ustedes como sociedad sean las mismas o mayores para los nuevos responsables del órgano garante cuando vayan a participar y cuando se hayan elegido, la verdad. Hoy en día, ¿sí?, hay total imparcialidad, ¿sí?, de parte de los 3 consejeros que conformamos el órgano garante, ¿sí? No pertenecemos a partido político alguno, menos yo por mi persona, ¿sí? Y cómo, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pues sí, a lo mejor sí, pero pues igual se le mueve su corazoncito o algo así, ¿no?, como se dice comúnmente. Bueno, nosotros, nuestras actuaciones están en nuestro portal de transparencia, y no me lo crean a mí,
revisen nuestro portal. Las resoluciones de la imparcialidad, ¿sí?, hablan de nosotros. Yo no voy a hablar bien o mal de nosotros, ¿sí? Eso sería un error muy grande de mi parte. Yo nada más los invito a que revisen el portal de nosotros, conozcan el contenido de nuestras resoluciones y vean que en el 99.9% de las resoluciones que hemos dictado, en todas hemos privilegiado el acceso a la información y júzguenos en base a ellas. Las autoridades por ningún motivo pueden estar revelando mi información sin mi consentimiento. Bien, nos contestan eso, es que contiene información de 35,000 personas. ¿Sí? Imagínense cómo te van a entregar la información. Bueno, vino al Instituto de Transparencia, nosotros ordenamos que fuera público ese padrón. ¿Por qué? Porque se están ejerciendo recursos públicos. Y al momento de ejercerse recursos públicos, la sociedad quiere conocer en quiénes se aplican. Vamos a suponer que ahorita fuera algún secretario y tuviera la cheque, les daría recursos públicos a todos ustedes. Me iban a pedir información sobre a quién se los di, porque aparte yo tengo por disposición gubernamental llevar un registro a quién le entrego la información. ¿Es pública esa información? Claro que es pública. ¿Por qué? Porque ustedes quieren conocer en quién se gastó ese peso público. Como ven, es un debate entre lo público, ¿sí?, los pesos públicos, y lo privado, información confidencial. Nos digo. Entonces, en un estudio entre qué debe prevalecer, lo público sobre lo privado, resolvimos que es una información donde debe de prevalecer el interés público. ¿Sí? Entonces, ese tipo de resoluciones, claro que estuvo controversial, definitivamente estuvo controversial ese tema, si damos información o no damos información, ¿sí? Pero la sociedad quería conocer en qué se estaban ejerciendo esos recursos públicos, y por eso consideramos que el interés público debería estar sobre el interés particular de las propias personas. ¿Por qué? Porque era una persona que a lo mejor quería acceder a ese programa de beneficio social, y a lo mejor se da cuenta que mi vecino, ¿sí?, el señor, pues no es cierto que tengan las necesidades para acceder, yo sí las tengo, entonces quiero conocer quiénes están, y en todo caso ir con el sujeto obligado, con quien está entregando los recursos, y decirle, oye, esta persona no es apta para recibir, de acuerdo con tus requisitos, no es apta para recibir estos recursos públicos. Entonces, esa es la parte en donde entró un debate entre lo público y lo privado, que es lo que debe prevalecer, y nuestro comportamiento como órgano garante, precisamente para privilegiar el derecho a la vida, a lo que se hace en las oficinas de gobierno. Y el que le pide el Ayuntamiento de Tepic: oye, a ver, Tepic, ¿cuáles son tus principales deudores, personas físicas deudoras? Híjole, pues a lo mejor va a decir, tiene información privada, pero también lleva implícito una parte de recursos públicos. Pero también en ese caso, en ese debate es, a ver, ¿no vulneraríamos la honra o la moral de esas personas? ¿O debemos de conocer si esas personas, quiénes son, para exigirles que contribuyan al gasto público? Porque es una obligación constitucional de los mexicanos contribuir al gasto público. Entonces, le digo, no es un tema sencillo, es un tema controversial, pero siempre hay que privilegiar la cosa pública o el principio de máxima publicidad. Para que tanto el instituto como cualquier institución se vaya transparentando, ¿no? Es lo que creo que nosotros tenemos esa obligación, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes, yo también soy ciudadano. Entonces, den seguimiento a cada una de las actuaciones que estamos haciendo como órgano garante, y júzguenos en base en las actuaciones propias que estamos, si estamos garantizando un derecho fundamental o no lo estamos reconociendo, ¿no? Bueno, ahí están las razones, las sentencias o las resoluciones, pero están íntegras ahí nuestros razonamientos, por qué llegamos a ese convencimiento, por qué llegamos a otro convencimiento, ahí está en el portal, es una información pública, ustedes ingresan en el portal de nosotros, en el sitio al lado izquierdo, hay una ventana, un vínculo que se establece el listado de recursos de revisión, ahí están por años, 2003, 2012, 2013, ahí están las versiones íntegras, a excepción de los datos personales, ¿no? Desde luego, no podemos confiar como sociedad ciegamente, ¿sí? Sin embargo, la transparencia hoy en día le da un valor agregado a cualquier servicio público, ¿sí? Por eso yo lo comentaba hace unos momentos. El ser transparente y el ser
el rendir cuentas, ¿sí? Son elementos esenciales de cualquier democracia. Un gobernante que es democrático, pero un gobernante que es transparente, que permite la participación de la sociedad de manera activa, decidida, proactiva, ¿sí? Propositiva, e informa a la sociedad y garantiza el derecho de acceso a la información pública, es un gobernante que es democrático, es un demócrata en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Porque está permitiendo ese rol entre la sociedad y los gobiernos. Entonces siempre hay que estar ahí. Efectivamente, este derecho es para la sociedad se debe apoderar de este derecho, ¿sí? Pero ¿cómo se va a apoderar la sociedad de este derecho? Pues porque está ahí o porque el vecino pregunta. No, yo también tengo la responsabilidad de conocer lo que están haciendo los gobiernos, ¿sí? Y cuestionar y poder participar, ¿sí? A lo mejor resulta que esta política pública que estás haciendo como gobierno, pues no es la mejor. Entonces, en base a documentos públicos, ¿sí? Yo hago una propuesta, ¿sí? Para mejorar o para reorientar esa política pública. Pero también nos permite, debemos de reconocer que hay gobiernos que hacen bien las cosas. En base a documentos yo puedo seguir confiando en ese gobierno o en ese gobernante, ¿sí? Pero en base a documentos. No en base a si es una persona diferente, así es una persona que ha luchado muchas veces por ser candidato, por si tiene un copete bonito. No, en base a documentos, ¿sí? Hoy en día estamos por vivir un proceso electoral, ¿sí? A lo mejor muchos de ustedes va a ser la primera vez que van a votar o la segunda vez que van a ejercer el derecho al voto. La democracia no concluye el día de la jornada electoral. Ahí inicia el proceso democrático. Y nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ir bien informados a ejercer nuestro derecho. Informados ¿cómo? Con documentos, ¿sí? No en base a lo que me diga el señor, y a lo mejor voy a un grupo y me dicen esto y me prometen. No, a ver, espérate. Yo soy una sociedad informada, que quiero que la sociedad sea más equitativa, pido documentos, me informo, y entonces con base en eso sí puedo sostener un debate con mi vecino y decirle, oye, no, aquí está el documento. Entonces, es el elemento objetivo para valorar las políticas públicas. Hoy en día, reitero, ¿sí? Los gobiernos deben de transitar hacia esa parte, pero también nosotros, como sociedad, debemos de cuestionar, debemos de preguntar, debemos de informarnos. En la medida en que estemos mejor informados, ¿sí? Reitero, tendremos un mayor bienestar. Bueno. Y pues la verdad no sé si haya comerciales o haya algún tipo de información, publicidad, exacto, pero creo que igual sería sería necesario que hubiera más información. Sí, la verdad es que es la piedra en el zapato que tenemos nosotros, la falta de difusión. Lo poco o mucho que se ha logrado, ¿sí? En este año y medio que tenemos, pues ha sido precisamente en base a que grupos como ustedes nos invitan, ¿sí? Nosotros nos sentimos honrados de estar con este tipo de grupos como ustedes de la sociedad civil en limitado, ¿sí? esa difusión, ¿sí? Estamos por iniciar una campaña con base en los convenios de colaboración con los diversos sujetos obligados, ¿sí? ¿Para qué? Para juntos difundir la parte de la transparencia a través de spots, de comercial, a lo mejor comercial de televisión sí de plano tan presupuestalmente no nos alcanza, ¿no? De volanteo y otro tipo de difusión, ¿sí? Pero bueno, estamos empezando con hacer este tipo de ejercicios para ir replicando a través de nuestro portal, de eventos que estamos organizando, que gracias a los amigos y la voluntad de muchos de los amigos, los eventos que organizamos no nos cuestan prácticamente y nos permite posicionar al instituto, ¿sí? Y difundir el derecho de acceso a la información pública. Y a propósito de ello, hago un espacio, lo traía hasta el final, pero los invito a que este próximo viernes 1 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Acudan al primer foro nacional de consulta sobre la reforma de transparencia y acceso a la información pública. El día 21 de diciembre del 2012, la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 6º constitucional. Puso un piso más elevado
para precisamente elevar la calidad de la transparencia gubernamental. Esa iniciativa, ese decreto, está por dictaminarse en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones inicia el día 1 de febrero. Entonces, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que es un organismo de adhesión libre, voluntaria, de intercambio de experiencias y de conocimientos, al cual pertenecemos todos los órganos garantes del país, estamos convocando a este foro de consulta nacional. Serán 3 paneles. El primero es las implicaciones que tiene la reforma constitucional en los órganos garantes de los estados, lo que esperamos de la Ley General de Transparencia. En ese decreto, ¿sí?, se contempla la expedición de una Ley General de Transparencia. ¿Por qué una Ley General de Transparencia y qué tiene que ver con esta Ley de Transparencia? Desgraciadamente y lamentablemente mucho. En el 2007 se reformó, yo les decía, la Ley de Transparencia para establecer un piso parejo, y el constituyente le dejó a las soberanías de cada uno de los estados que legislaran, ¿sí? Sin embargo, hemos visto que ese mismo derecho aún contiene requisitos que hacen heterogéneo el derecho. ¿Por qué? Porque mientras en Baja California, ¿sí?, una información, o bueno, se establecen criterios para reservar la información, en otras partes del país los criterios son menos rígidos o más rígidos. Los costos de reproducción de la información no es la misma aquí que en otro estado del país, ¿sí? La información pública que de oficio debemos de poner en nuestros portales de internet no es la misma aquí que en otras partes del país. Estamos hablando de un solo derecho consagrado en el artículo 6 constitucional. Por eso es que nosotros desde la Comaip hicimos un reclamo, ¿sí? Fue escuchado por las fuerzas parlamentarias que se encuentran en el Senado de la República y obligan a que dentro de un año a que se apruebe esta reforma se expida una Ley General de Transparencia, de tal manera que ya no podremos alegar causales de reserva distintas y algunas otras situaciones, ¿sí?, que me permitan diferenciar de aquí con mi vecino de Baja California Sur, o mi vecino de Sonora, o hasta Yucatán, o hasta Quintana Roo. Va a ser el piso parejo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes como sociedad de lo que se esté poniendo en la mesa día con día. En el centro de la República se toman las decisiones, siempre nos estamos quejando de eso, ¿sí? Bueno, hoy en día, en un esfuerzo del instituto, y yo les decía, gracias a los amigos, ¿sí?, en donde no cobran absolutamente nada, ¿sí?, las personas que van a venir son comisionados como nosotros o consejeros, ¿sí?, sufragan sus propios viáticos, el evento es sin costo, y traemos al primer foro de consulta nacional, porque este ejercicio se replicará en diversas entidades del país, ¿sí? Pues hoy tenemos la oportunidad de ir a nutrirnos, de conocer qué es lo que opinan nuestros compañeros del Distrito Federal, o de Coahuila, o de Nuevo León, ¿sí? Es una inversión social que es lo único que requiere, inversión social. Y bueno, y el tercer tema, el tercer panel, hablaremos de la transparencia y el derecho a acceso a la información pública como elementos inhibidores de corrupción. Cómo la transparencia y el acceso a la información pública han disminuido los índices de corrupción. No estoy diciendo que estemos en los niveles óptimos, ¿sí?, pero vamos disminuyendo los índices de corrupción. Entonces, los invito a que, por favor, a que acudan. Es un evento totalmente gratuito, es un esfuerzo que hace el instituto junto con los otros órganos garantes del país, porque también tenemos una responsabilidad como organismos garantes de acceso a la información, difundir este derecho para posicionar en la agenda política nacional estos temas, ¿sí? Serán escuchados estos temas, los temas que ustedes ahí escuchen, los temas que ustedes opinen, ténganlo por cierto que todos y cada uno serán escuchados. Y se lo digo con esta razón, ¿por qué? Porque esta reforma constitucional, la Conferencia Mexicana para la Acceso a la Información Pública, tuvo un asiento permanente con los distintos grupos parlamentarios, ¿sí? Entonces, ¿seremos escuchados? Definitivamente sí. Vayan, solamente se requiere inversión social. ¿Por qué inversión social? Bueno, invierto mi tiempo, pero también obtengo un beneficio social. Entonces, bueno, haciendo el comercial y de la difusión, son este tipo de ejercicios a través de los cuales estamos dando a conocer el derecho de acceso a la información pública. Otra de las facultades que tiene el Instituto de Transparencia es revisar los portales de Internet. Ahí inicia la transparencia gubernamental. Hoy en día estamos pasando hacia la era digital. ¿Quién de ustedes aquí no tiene teléfono móvil con acceso a Internet? ¿Quién de ustedes no tienen acceso a Internet en sus hogares, en sus lugares de trabajo, ¿sí? O a lo mejor pueden ir a un café Internet, ¿sí?, y revisar y consultar.
desde la comodidad, sin necesidad de tener que trasladarme hasta acá, buscar un estacionamiento, pagar o subirme al camión, etcétera. Desde la comodidad de mi hogar, de mi trabajo, de cualquier café, internet o cualquier lugar, puedo conocer información pública. Entonces, la información en nuestros portales de internet es fundamental y es la mínima básica que debemos tener todos los sujetos obligados a disposición de toda la sociedad. Entonces nosotros tenemos la obligación también de revisar esa información. Ahora, si el artículo 11 de la Ley de Transparencia establece un catálogo de 33 obligaciones, ¿sí? Si no encuentran ustedes una información que deba de estar en el portal, por cualquier medio ustedes pueden ir físicamente a las oficinas de aquí del instituto, aquí en Tijuana, a las de Mexicali, o por vía internet, o por vía telefónica, decir, oye, el sujeto obligado tal no tiene esta información. Entonces nosotros, de manera anónima también, ¿quién eres? No te vamos a preguntar, para nada. Ahí nos vamos a preguntar un domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, a diferencia del recurso de revisión, porque es la denuncia, nosotros revisamos y ordenamos que se subsane la omisión en caso de que exista, ¿sí? Entonces, ¿pueden denunciar violaciones? Sí. La resolución que dictemos tiene consecuencias jurídicas administrativas, también tiene consecuencias jurídicas administrativas, pero eso nos permite elevar los niveles de transparencia. Entonces también es un instrumento que fortalece la transparencia. El recurso de revisión fortalece el ejercicio del conocimiento, la denuncia al portal es un ejercicio que fortalece la transparencia gubernamental. Bueno, yo hasta aquí todos mis comentarios. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, adelante. No, perdón, bueno. Gracias. Ciudadano, ¿no? ¿Qué tanta transparencia hay en sí? Porque, por ejemplo, aquel señor preguntó algo y le dijeron, de acuerdo al artículo tal, no te puedo responder. Entonces, en sí, estamos siendo escuchados, pero es como diciendo, ah, sí, está bien, te escucho, pero no te puedo responder, lo siento, sigue participando, o en realidad, ¿para qué? O sea, ¿qué tanta transparencia hay entre comillas, ahora sí? Bueno, yo ahí vuelvo a la parte, o sea, ya pedimos acceso a información pública, no nos entregan información, no me hacen caso. ¿Qué sigue? Antes de junio del 2011, eso es lo que pasaba, pues ya guardamos nuestra solicitud y ya, vuelve a participar, como tú dices. Hoy en día, también tenemos a alguien que nos garantiza el derecho a acceso a la información pública, que es el Instituto. Nosotros estamos pensando rápidamente en conseguir a esos nombres de personas y hacer a futuro un congreso de asociaciones civiles que tengan nuestros principios y tengan afinidad. Es el licenciado Alcalá, es la persona que viene acompañando al señor. Tenemos ya con nosotros al licenciado Alcalá, porque yo lo vi hace un momento, está llamando por teléfono, ¿está bien? Una relación más moderna, más actual, de acuerdo con las normas que si bien existían, nadie las utilizaba. Y ahora, en la actualidad, hay más normas internacionales que están todavía arriba de la Constitución, que nos brindan derechos que tenemos que asumir. Si no, Adrián Alcalá Méndez. Bienvenido, licenciado. Gracias. Dímelo. Estaba comentando. Muchas gracias. Una disculpa antes que nada por la demora. Ahorita les voy a explicar. Nosotros sesionamos semanalmente, o por lo menos una vez a la semana. En esta sesión nosotros resolvemos recursos de revisión,
denuncias públicas que la sociedad nos presenta ante nosotros y dirimimos alguna situación en conflicto, ¿sí? Entonces ahorita vengo de una sesión que la verdad estuvo muy extensa, nos limitamos más del tiempo porque el debate estuvo muy intenso y pues les ofrezco una disculpa. Bien, ¿qué es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública? No, gracias, mejor aquí de pie para estarla dirigiendo la presentación. Aquí en esta conversación, de manera muy generalizada, vamos a ver qué es el acceso a la información pública, qué es ese derecho que tengo yo como sociedad, como persona, ¿sí?, para conocer lo que se hace en las oficinas de gobierno de los distintos sujetos obligados, que así le conoce la ley como sujetos obligados. También, ¿qué es la transparencia? ¿Sí? ¿Qué es la rendición de cuentas? Y realmente, al final del día, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Como persona. ¿Qué puedo? Bien. Sin más ni más, perdón. Las dictan estas políticas públicas. En primera instancia las dicta el gobierno, quienes hacen gobierno, ¿sí?, un titular de un ejecutivo estatal, un titular de un ejecutivo federal, los alcaldes, los diputados y en general quienes ejercemos algún cargo público. Pero esas políticas públicas no pueden ir solas, no pueden ir aisladas, deben de ir acompañadas forzosamente de la participación de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las autoridades que nosotros elegimos en las urnas cada 3 o cada 6 años son prácticamente, y así son, nuestros mandantes, no son nuestros mandantes, ¿sí? Nosotros somos los mandatarios de ellos, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir, en palabras claras, que ellos, vamos a decir, son nuestros apoderados, ¿sí? Es decir, actúan en nuestro nombre y en nuestra representación. Nosotros les conferimos un mandato, ¿sí?, y ellos solamente tienen que hacer lo que nosotros o lo que nos beneficia a nosotros. Así que puede actuar en mi perjuicio. Si actúa en mi perjuicio, entonces yo tengo alguna acción civil o una acción penal, ¿sí?, para demandarle o reclamarle al señor lo que hizo en mi perjuicio. Les decía yo que las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo de cualquier nación, entendiendo el desarrollo como el progreso económico, social, cultural, político de toda la sociedad, no solamente en el ámbito económico. Como vemos, es un beneficio social en donde convergen diversos temas. Imagina, las sociedades estén mejor informadas, y luego eso ¿qué va a tener? En otra parte del círculo, sociedades más equitativas. Si el que no esté informada va a ser una sociedad que no tenga igualdad de circunstancias o de condiciones, ¿sí? Esas sociedades que estén informadas y que estén equitativas también serán capaces de ejercer sus derechos. Si yo vivo en una sociedad, ¿sí?, que no estoy informada, que no sé que tengo algunos derechos, pues difícilmente los voy a poder hacer valer. Si yo no sé que tengo a mi disposición el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues difícilmente voy a ejercer ese derecho que está consagrado en la Constitución. Está consagrado, pero tengo que conocer esos derechos y los requisitos para acceder a ello. ¿Y cómo se cierra el círculo virtuoso? Bueno, una sociedad informada, que conoce lo que está haciendo su gobierno, es una sociedad que tiene mayor equidad entre toda la propia sociedad, es una sociedad que le permite ejercer sus derechos. Obviamente también esa sociedad podrá exigir pero a sus gobernantes que rindan cuentas, ¿sí?, de ejercer sus derechos, ¿sí?, que los trata por igual, ¿sí?, y que rinde cuentas. Al final del día va a tener ese núcleo que yo les decía, ¿sí?, una sociedad que tenga un mayor beneficio social. Entendido claro el término y concepto de rendición de cuentas, no solamente como lo solemos entender coloquialmente, dame el documento o el donde yo me gasté los 100,000 pesos que me dio o que me autorizó el presupuesto, ¿sí? Pues sí, efectivamente tiene la factura, ¿sí?, una persona tiene el registro federal y cumple con los registros fiscales, ¿sí? Esa parte de la rendición de cuentas, nuestro concepto no debe quedar ahí, debemos ir más allá. La rendición de cuentas es explicar por qué tomamos alguna decisión quienes ejercemos algún cargo público, ¿sí? Eso es la rendición de cuentas. Más allá, les reitero, de exhibir documentos en donde conste, si hay algunos contadores aquí, seguramente van a entender mayormente, cuadrar los números, ¿sí? Tengo un haber, tengo un deber, y al final del día, los números reales, les digo, justificar
por qué tomé una decisión pública. Por eso tomé la decisión de ejercer el recurso público que ustedes me dieron como gobernante y adquirir ese tipo de muebles. En un engrane la transparencia y en otro engrane la rendición de cuentas. ¿Qué es la transparencia? Yo abrirme a la sociedad, poner una caja de cristal, qué es lo que la gente quiere ver de mi gobierno y qué es lo que yo estoy informando de mi gobierno, ¿sí? Esa es la transparencia gubernamental, ¿sí? Que todo se permita ver y conocer. Ahora, en el otro engrane está la rendición de cuentas. Entonces yo estoy exhibiendo los documentos, ¿sí? Pongo a la luz pública todo lo que se hace, pero aparte le justifico a mi sociedad por qué estoy tomando esas decisiones. Mi régimen democrático o mi sociedad, ¿sí? Será una sociedad que trabajará bajo la tutela de un gobierno que es democrático. Hoy en día no podemos entender un gobierno que se jacte de ser democrático, que no permita el ejercicio de la rendición de cuentas o que no explique, o que no transparente su gestión pública. Un gobierno que no transparente o que no explique qué es lo que hace, pues no es un gobierno, no vivimos bajo un régimen democrático, ¿sí? ¿Qué hace falta? Ya tenemos transparencia, ¿sí? Ya explico, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Pudiéramos decir, hasta ahí está perfecta la sociedad. Pues a lo mejor nos van a decir, sí, el gobierno me informa lo que el gobierno quiere saber, ¿sí? A lo mejor que ese tema ya se acabó, ya ese tema ya se agotó. Imagínense en los años 70, veo mucho joven aquí, pero ustedes pregunten a sus padres, a sus abuelos. Y antes nosotros solamente conocíamos lo que los gobernantes en turno nos querían informar. El contrato, o quiero conocer la factura, o quiero conocer la licitación. Impensable. Antes era lo que el gobernante salía en turno y le daba a la prensa y le decía, esto está sucediendo por esto y aquello. Entonces nosotros lo veíamos en los periódicos y decíamos, ok, perfecto, está informando, ¿sí? Pero yo creo que esa parte, si ustedes se trasladan a aquellos tiempos, hoy en día no la pudieran concebir que fuera así. Hoy en día, sí, tenemos, sí, el tercer elemento para fortalecer una democracia. ¿Qué es el tercer elemento o ese tercer derecho? Es el derecho de acceso a la información pública. Hoy en día, jóvenes, gracias, hoy en día ustedes cuentan con un derecho que a lo mejor, ¿sí? Muchos de nosotros no tuvimos en nuestros tiempos, y entonces nuestro progreso fue muy limitado. Esta tutela y este derecho es tan amplio como en amplio